Buenas noches, en esta ocasión Adriana Rodríguez Sánchez y María José Gutiérrez Portilla, segundo semestre de Psicología. Vamos a explorar un tema fascinante, la fisiología de los procesos motivacionales, pero no lo vamos a hacer desde una forma puramente teórica, sino a través de una vivencia personal, específicamente una inesperada y alegre noticia de maternidad. Antes de eso, es pertinente aclarar lo que es la motivación, ese impulso que nos activa, que nos da energía y que nos dirige hacia una meta con un propósito específico. Eso que nos mueve a hacer algo, a sentir, a pensar, etc. Y que puede tener una fuente tanto en estímulos internos o impulsos, necesidades, deseos, o también de algunas variables neurofisiológicas o biológicas. Y también pueden ser externas, dadas por incentivos del ambiente. En esta presentación nos interesa mostrar que el proceso motivacional no solamente tiene un sustrato mental, sino que también tiene un relato biológico y fisiológico que es importante trabajar. Entonces, el objetivo principal de esta presentación es conectar una vivencia personal positiva con ese relato fisiológico que subyace a los procesos motivacionales. Ya con esta aclaración, entonces vamos a hablar de la vivencia. Es una vivencia mía, de Adriana Rodríguez, una vivencia de una noticia inesperada de un embarazo que se dio cuando yo tenía 25 años, en 1995. No tenía estabilidad laboral, aunque ya tenía una licenciatura, vivía sola, con una relación de pareja aparentemente estable. Y para enterarme, yo no acudí a un médico de la medicina alopática, sino a una doctora que practica la medicina tradicional. La medicina tradicional china, la medicina alternativa, quise decir. Yo fui confiada en que yo tenía una enfermedad, algún trastorno, alguna cosa así, porque llevaba un retraso, pero como había tenido diagnósticos previos de infertilidad y algunas infecciones, entonces yo dije, no, que voy a estar embarazada. Pero bueno, vamos. Y la forma como la doctora hacía los diagnósticos era pasando un péndulo de cuarzo, así como se ve en la foto que puse, un péndulo de cuarzo. Cuando ella mueve el péndulo de cuarzo sobre mi vientre y me dice, Adriana, estás embarazada. Yo, fue una reacción emocional con un montón de tintes entre sorpresa, tranquilidad, felicidad, preocupación, ¿sí? Por la inestabilidad, por lo que se pudiera venir. Inicialmente el procesamiento fue, bueno, lidiar con todo ese montón de emociones juntas, pensar en cuál iba a ser la reacción de mis padres, de la pareja, y también pues emocionada, a pesar de que yo con ese diagnóstico de infertilidad, yo no estaba obsesionada con ser madre. Si no lo iba a hacer, no había ningún problema, estaba bien así. Pero cuando me entero, cuando me dicen estás embarazada, sí, claro que lo recibí con toda la emoción y con toda la alegría, como una bendición. Y bueno, yo empecé a imaginar ese bebé, será niño, será niña, cómo le voy a llamar si es hombre, cómo le voy a llamar si es mujer. Y decidí pues contárselo a mi pareja inicialmente. Y se lo conté y afortunadamente fue una reacción de apoyo, de felicidad. Bueno, eso cambiaría después, pero no es objeto de esta presentación. Bueno, vamos a ver entonces cuáles fueron las reacciones fisiológicas ante esta vivencia, ante esta noticia inesperada. Primero, wow, los ojos se abrieron con asombro, como no puede ser, en serio estoy embarazada, pero si usted me había dicho que no podía. Sí, señora, sí puede.
Luego el aumento en la frecuencia cardíaca, como mi corazón parecía que se iba a salir, pum, 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 como que la doctora me decía, cálmese Adriana, cálmese, cálmese, está embarazada. Y la respiración agitada, respirando a toda carrera. Y una reacción que yo rara vez tengo, pero que en ese momento, ante esa sorpresa y felicidad, empecé a reírme, pero al mismo tiempo como con esa sensación de como risa nerviosa y esa sensación de mariposas en el estómago, toda esa cascada de sensaciones, la risa, una tensión muscular que se dio también por, por la preocupación, ¿no? Bueno, sí, estoy embarazada, pero tengo una carrera, sí, pero no tengo estabilidad, ¿qué va a pasar conmigo? Bueno, pasaron un montón de cosas. Luego, bueno, veamos entonces qué órganos, qué músculos, qué sistemas y nervios se involucraron en ese momento en esas reacciones, ¿no? Primero que todo, ante los ojos abiertos y las pupilas dilatadas, lo que se activó fue una respuesta del sistema nervioso autónomo, específicamente en su rama simpática, que es la que prepara el cuerpo para la alerta cuando siente una amenaza, algo va a pasar, Adriana. Entonces, abra los ojos. Luego, el aumento del ritmo cardíaco que involucró directamente pues, el corazón y todo el sistema cardiovascular, que fue algo que fue modulado por el nervio vago y la activación de ese sistema simpático. La respiración agitada también es producto del trabajo del diafragma, los músculos intercostales, que están coordinados a su vez por centros en el tronco encefálico. La risa incontenible involucra músculos faciales y el diafragma también, pero es el resultado de la activación del sistema límbico y de la corteza motora. Y esas maripositas en el estómago se deben a la comunicación que hay entre el estómago, los intestinos y el sistema nervioso entérico, influenciado por el nervio vago. Y esa tensión muscular al pensar en las preocupaciones activa directamente el sistema musculoesquelético y también está modulado por el sistema nervioso autónomo. Eso fue todo lo que se activó en ese momento. Hola, buenas noches, yo soy María José y para empezar voy a definir de una manera rápida qué son las bases cerebrales de la motivación. Las bases cerebrales de la motivación son aquellas estructuras y procesos del cerebro que regulan el impulso para iniciar, para mantener o para dirigirlo hacia un objetivo. En primer lugar, voy a hablar sobre las estructuras cerebrales específicas. Tenemos la amígdala, que es aquella que responde a amenazas o situaciones emocionalmente significativas y se puede reflejar en la vivencia cuando ella siente el miedo de expresarle la noticia a su pareja y de la reacción que podían tener sus padres. También tenemos la corteza orbitofrontal, que es aquella que ayuda a procesar la información y de acuerdo a eso evaluar las diferentes posibles decisiones. Y es cuando ella empieza a mirar, bueno, ¿cómo voy a compartir esta noticia con mi pareja? ¿Cómo voy a compartir esta noticia con mi familia? Y de alguna manera sentir miedo por su futuro profesional y personal. Y por último tenemos la corteza prefrontal, que es aquella que tiene de todo un poco y está relacionada con la planificación, la regulación de emociones, y es cuando ella siente ese cúmulo de emociones porque siente alegría, pero también siente incertidumbre, siente miedo y son todas las emociones combinadas. Por otro lado, tenemos otras estructuras, como lo son la corteza cingulada anterior, que es aquella que se encarga de regular el estado de ánimo en la vida cotidiana y también ayuda con la toma de decisiones. Entonces, de alguna manera ella sentía emociones contradictorias, como ya repetí anteriormente, porque sentía felicidad, pero también sentía incertidumbre, también tenía miedo, y eso hacía que fuera como un salpicón de emociones.
tenemos el hipotálamo, que es el encargado de regular las necesidades fisiológicas y que, aunque no es de pronto evidente en un inicio, el cuerpo empieza obviamente a prepararse pues para ese evento inesperado. Y por último tenemos el hipocampo, que está relacionado con la memoria, y aquí vemos cómo lo relaciona ella cuando expresa que ya tenía problemas de salud en su sistema reproductivo. De alguna manera su cuerpo hace memoria de eso y empieza a consolidar esa experiencia como algo muy fuerte, y por eso hoy por hoy sigue siendo una experiencia con los detalles muy específicos. Ahora, en cuanto a los neurotransmisores, tenemos la dopamina, que es aquella que se segrega cuando algo nos produce placer. Entonces, en ese momento ella sentía quizás placer cuando encuentra en su pareja una respuesta positiva a su embarazo, y cuando se entera de esta noticia, tenemos la serotonina, que es conocida como la hormona de la felicidad, y volvemos al mismo punto, que es cuando ella empieza, a pesar de que no era una noticia esperada, siente el anhelo y se sorprende de alguna manera de empezar a vivir esa etapa y de verse a ella como la que está creando una vida. Y por último tenemos la noradrenalina, que juega un papel crucial en la respuesta del cuerpo al estrés, a la tensión, a los procesos cognitivos y al estado de alerta, y seguramente se activó cuando la doctora le dice estás embarazada. Entonces su cuerpo empieza como a prepararse para poder procesar la noticia que acaba de recibir. En cuanto a las hormonas, tenemos en primer lugar la oxitocina, que es la llamada hormona del amor, y seguramente se segrega cuando ella empieza a imaginarse al bebé, al futuro del bebé, seguramente a imaginar nombres, primero a imaginar pues obviamente el sexo del bebé y luego a imaginar nombres para este. Tenemos también el estrógeno, que es una hormona sexual femenina, y su función básicamente es iniciar la pubertad. Entonces ayudan muchas cosas para las mujeres, como a regular los ciclos menstruales, mantiene los embarazos, y aunque el cuerpo, aunque ella no estaba preparada para eso y en su mente no era algo posible, su cuerpo ya estaba preparado para la fertilidad. Y por otro lado tenemos el cortisol, que es esta hormona que se segrega en momentos estresantes o de tensión, y podemos verlo en una primera instancia cuando ella empieza a sentir preocupación tanto por su futuro económico como por su futuro profesional, y también por la respuesta que iba a recibir de las personas a las que ella les tiene cariño. Sin embargo, pese a que se puede decir tuvo un pico de cortisol, esto se ve nivelado cuando ella se da cuenta que tiene respuesta positiva por parte de las personas que estaba esperando. Y por otro lado tenemos la progesterona, desempeña un papel fundamental y crucial en el ciclo menstrual de las mujeres. Cuando se está terminando la ovulación, los niveles de progesterona aumentan, preparando al útero para el embarazo. Sin embargo, cuando esto no sucede, las mujeres vuelven a menstruar. Entonces, aunque no es algo visible, claramente al quedar embarazada, la progesterona hizo su labor. Con esta actividad creo que podemos concluir que la motivación y la emoción no son simplemente emociones y sentimientos, sino son también procesos neurobiológicos, son procesos en los que actúan muchas estructuras cerebrales y que nos ayudan a adaptarnos, a vincularnos y a responder con plenitud ante estos eventos significativos.